Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias le damos a Dios porque gracias le damos a Dios porque hoy es una oportunidad nueva de poder dirigirnos a todos ustedes. Es un gozo muy grande para nosotros poder dirigirnos y enviar transmitir una palabra que Dios nos ha dado para levantar los ánimos y seguir hacia adelante en este tiempo que tanto necesitamos de la palabra de Dios para alentarnos, para levantarnos, para seguir hacia adelante. Así que confiemos en Dios, que acuérdense que nosotros somos hijos e hijas de Dios, por lo cual nosotros no estamos solos en este mundo. El mundo anda dislocado, anda preocupado, pero usted no tiene que llegar a ese espíritu de miedo, de temor. Aprendamos a confiar en Dios. Yo declaro una palabra de bendición para su vida. Oro por usted en el nombre de Jesús, declarando toda bendición de lo alto, declarando la protección de nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, declarando que Dios es nuestro guardador, nuestro refugio, nuestra roca fuerte, que ninguna plaga tocará nuestra morada, que el Señor envía vallado de ángeles alrededor de nuestros hogares para que estemos protegidos, que nosotros que somos el templo santo del Espíritu de Dios quede protegido y guardado de toda enfermedad, de todo virus, en el nombre de Jesús. Aprendamos a confiar en Dios. Declaramos que hoy el Espíritu Santo va a fluir a través de mi boca para enviar una palabra de bendición para sus vidas. Hay que seguir hacia adelante. En el nombre poderoso de Jesús, yo les invito a animarse, a seguir hacia adelante, a hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Esto lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús, mis amados y amadas. Hoy vamos a declarar una palabra que está en una palabra que está, déjenme chequear aquí. Vamos a comenzar hoy con la palabra que está en segunda de Timoteo 3, del verso 1 al 5. Vamos a hablarle sobre eso. ¿Ok? Entonces, esta es una palabra que tiene como título el carácter de los hombres en los postreros días. Fíjense que el apóstol Pablo aquí nos habla a nosotros cuando él dice, vamos a leer la palabra, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice capítulo 3, verso del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El apóstol Pablo nos habla aquí de un tiempo y nos dice, hace énfasis al decir, debes saber esto, que vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos de lo que habla el apóstol Pablo allí es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Fíjense que tiene que ver mucho el carácter de los hombres con la apostasía que se está viviendo en estos tiempos. Y la apostasía es cuando muchos van a hablar de Dios, pero usan la palabra para beneficiarse, hablan la palabra y la tuercen para ellos lucrarse, como estamos viendo con muchos ministros que tienen apariencia de piedad, pero a la verdad solo son lobos, van como ovejas, pero son lobos disfrazados de ovejas. De ellos tenemos que cuidarnos, dice la palabra. Porque ciertamente, y este es el tiempo que estamos viviendo, ese tiempo en que los hombres, dice aquí, son amadores de sí mismos. Lo que nos habla aquí, esta palabra cuando dice hombres amadores de sí mismos, nos habla de ese ego que hay en el hombre. Cuando el hombre no le importa el prójimo, no le importa ninguna otra persona más que sí mismo, se enamoran de sí mismo. Esto tiene que ver con el ser egoísta,
porque una persona que solo piensa en sí mismo y no piensa en los demás, entonces por eso Pablo nos advierte que en estos tiempos habrán hombres así, con ese tipo de carácter. Estamos mirando claramente que eso es cierto. Y dice, habrán hombres avaros, ahí mismo avaros. Y en cuanto a la explicación de avaricia, la avaricia es algo que trae algo como la idolatría, porque el que es avaro pone el dinero, pone las cosas materiales antes que a Dios. Quiere decir que si una persona ha estado en la iglesia y deja de servirle a Dios porque tenga un negocio o porque tenga una casa, tenga una novia, tenga una mujer, tenga un novio o ande atrás del dinero y de repente servía en la iglesia y deja de servir por eso, entonces ya se convierte en idólatra. Porque todo aquello que le quita el tiempo a Dios se vuelve idolatría. Tenemos que cuidarnos mucho de la idolatría, de la avaricia. Porque cuando una persona se vuelve avara, pone el corazón, su corazón se pone en eso y hacen de su Dios esa cosa y desplazan a Dios del primer lugar. Quiere decir que una persona avara, por ejemplo, se refiere mucho al amor al dinero, no a que es bueno que uno pueda tener, es bueno tener un negocio, es bueno tener dinero para uno solventar sus gastos, pero nunca enamorarse uno del dinero, porque ahí es donde está el problema. La raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí, pero el amor. Cuando se enamora uno del dinero, uno se olvida de todo. Entonces el apóstol Pablo aquí hace énfasis en eso y tenemos que cuidarnos de esa avaricia, porque en este tiempo, eso es para este tiempo lo que estamos hablando en esta palabra. ¿Cuántas personas no dejan el diablo les roba su propósito por estar afanado atrás de las cosas materiales, cuando eso son cosas que perecen, que no son eternas, que desaparecen, pero lo que vale en sí es lo que usted le pueda servir a Dios de todo su corazón. Así que yo les invito a que ustedes amen el servicio a Dios, porque aquel que no aprende a servir aquí en la tierra no puede entrar al reino de Dios, porque la naturaleza del reino de Dios es eso, es servicio. Jesús lo dijo, que Él venía a servir y no a ser servido, y Él se lo demostró a todos sus discípulos. Ejemplo vivo en Cristo tenemos nosotros. Qué bueno, Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, pero siempre que todas esas bendiciones no nos olvidemos de quién es el que nos está bendiciendo, y que no se nos olvide que todo lo que nosotros somos o tenemos es gracias por la bendición de Dios. Entonces a Él tenemos que darle honra y gloria y ponerlo a Él en primer lugar. Sigue diciendo aquí en el verso 2 que habrán hombres vanagloriosos. La vanagloria de la vida, mire, hay tres tipos de vanagloria: vanagloria de los ojos, la vanagloria de la carne y la vanagloria del mundo. La vanagloria, la vanidad del hombre. Muchas veces el hombre quiere aparentar lo que no es, y eso es terrible, querer aparentar lo que uno no es. Dios nos dice que nos cuidemos de la vanagloria de este mundo, porque cuando nos hacemos amigos de la vanagloria, entonces nos hacemos amigos del mismo diablo. Tenemos que cuidarnos de esa vanagloria y pedirle a Dios que nos dé humildad, que nos dé mansedumbre y que nosotros podamos ser el reflejo del Señor Jesucristo. Es muy importante. Habla sobre los soberbios, blasfemos, desobedientes, de los padres, ingratos e impíos. Miren cómo habla el apóstol Pablo aquí de la soberbia. La soberbia tiene que ver con orgullo, con jactancia. Cuando la persona se vuelve orgullosa, dice la palabra que Dios lo mira de lejos. Tenemos que cuidarnos de eso, porque casi todos los seres humanos hemos tenido que lidiar y luchar contra el orgullo y la soberbia. Que Dios nos libre de ese espíritu maligno, porque la soberbia hace que nos alejemos de Dios. Puede Dios venir a la tierra y cruzarse con usted y ver que usted es un orgulloso y se cambia de acera y lo mira de lejos. Hasta que el orgullo no baja hasta los pies, Dios no puede ayudar a una persona orgullosa. Así que hay que tener mucho cuidado, porque ese fue el pecado que Satanás hizo que pasara a los hombres, el orgullo, porque él se volvió orgulloso y quiso que le adoraran igual que a Dios. Así que tenemos que cuidarnos de eso, porque cuando Dios mira a un vanaglorioso, cuando Dios mira a un orgulloso, a un jactancioso, a un soberbio, se recuerda del diablo, de lo que hizo el diablo allá en el cielo. Así que cuidémonos de eso, hermano. Dice, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dice el verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes. La gente intemperante son los que no tienen moderación para nada, no les importa nada. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. El infatuado es el que se infla, es el orgulloso, es el vanidoso. Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice la palabra aquí, a ellos evita. Como digo, creo que fue el apóstol Pablo, no coman ni con este tipo de personas, porque aquella persona que es de doble cara o que realmente quiere vivir de una apariencia, aparentar lo que no es, puede hacerle mucho daño a otra persona. Hay que orar por ellos, pero hay que tener mucho cuidado y pedirle discernimiento a Dios para que no seamos engañados. Otra palabra que yo quiero que vayamos es al libro de Romanos, porque también habla acerca del carácter de los hombres. Miren, Romanos 1, vamos a Romanos 1, al verso 29 al 31. Yo quiero que leamos aquí. Quiero que leamos esto. Romanos 1, verso del 29 al 31. Tenemos que ponerle oído a esta palabra. Miren lo que dice aquí. Dice aquí, en el verso 29, estando atentos, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Dice maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Nuevamente dice el apóstol aquí, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Nuevamente habla del que no tiene afecto natural en su corazón, un corazón malo, implacables, sin misericordia. Esto habla también del carácter de los hombres de este tiempo. Es por eso que nosotros podemos ver a los líderes que dirigen nuestras naciones, esos políticos, ese carácter de los hombres que habla, podemos ponerlos como ejemplo a ellos, porque desangran nuestras naciones y no les importa nada, no les importa la necesidad del pueblo. Así que estos políticos están gobernados por el mismo diablo, porque ese es el carácter que tienen ellos también. Entonces hay que orar mucho a Dios por este mundo, porque verdaderamente que estamos mirando esos tiempos malos, tiempos difíciles, como dijo el apóstol Pablo, que estos iban a ser los postreros tiempos, los tiempos venideros, porque ahí habla de un tiempo futuro, que es el tiempo en el cual estamos viviendo, una apostasía, en donde los hombres usan el nombre de Dios para enriquecerse, para sus propios intereses y no les importa nada. Así que, miren, estos son tiempos en que nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, los ojos espirituales abiertos, para poder discernir las trampas del enemigo y ver de lejos las personas que están disfrazadas. Así que, si seguimos aquí, fíjense lo que habla aquí, sigue hablando aquí en Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo 1:9. Porque yo quiero darles un ejemplo aquí que yo recuerdo, estaba yo un adolescente y esa palabra que leí me recordó de ese caso que ocurrió en la vida real aquí en California, en Beverly Hills, con unos hermanos llamados Menéndez, pero déjenme leer la palabra. Primera de Timoteo 1:9. Dice aquí en Primera de Timoteo 1:9, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los... Es Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Ok, ya, sí, esa misma es. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Esta palabra, parricidas y matricidas, yo quiero explicarle lo que significa. Son aquellos que asesinan a sus padres. O sea, y cuando ahí habla de homicida, porque son asesinos, son homicidas. Y lo que le decía,
Recuerdo en el año 89 sucedió ese caso aquí en Beverly Hills, California, en la familia Menéndez. Estos eran de descendencia cubana. Estos muchachos eran dos gemelos, dos hermanos gemelos, y ellos, para cobrar la herencia de sus padres, asesinaron a sus padres. Lo asesinaron. Eso fue en el año 1989. Ellos con una escopeta mataron a su padre, mataron a su madre. A la mamá le metieron 6 balazos y a la madre, al padre le metieron 6 balazos y a la madre lo asesinaron de 10 balazos con una escopeta. Y estos muchachos jovencitos de 18 años, uno tenía 18 y el otro 21 años, lo hicieron por cobrar la herencia y ellos fueron condenados a cadena perpetua. Les hablo de este caso porque me recordé de ese caso. Estaba yo viviendo en Venezuela cuando vi en la noticia ese caso y me horroricé, porque cuando un hombre mata a su propio padre o a su madre, por malo que estos sean, verdaderamente dice la palabra que no tendrán largura de vida aquí en la tierra. Acuérdense que el primer mandamiento con promesa es ese. Cuando nosotros honramos a nuestros padres y a nuestra madre, tendremos largura de vida. Estos muchachos pues mataron a sus padres y hubo un comentario, dijeron que el padre los abusaba sexualmente, que ellos mataron a la madre porque la madre permitía esto, pero eso nunca se demostró. Y estos muchachos fueron condenados a cadena perpetua. Ya cada uno de ellos tiene más de 50 años de edad y fueron condenados a no salir nunca más de la cárcel. Imagínense ustedes la consecuencia que les trajo esto. Porque asesinar a los padres, a los que nos traen, a los que Dios pone para que nos den vida, es terrible. Entonces, ese tiempo lo estamos viviendo ya hace mucho tiempo, que habrán hombres así, parricidas, marricidas, que no les va a importar nada, homicidas, porque el diablo se apodera de los pensamientos y el corazón de esta gente. Así que es terrible lo que estamos viviendo. Ahora yo quiero que vayamos al libro de Gálatas, porque en Gálatas nos enseña en el capítulo 5, yo sé que muchos de ustedes conocen esta palabra, pero es bueno recordarla porque esto nos va a ayudar a nosotros, nos va a ayudar a conocer, a diferenciar todo lo que es el camino del Señor. Gálatas 5 del 19 al 23 dice, Gálatas 5, 19 al 23 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Imagínense ustedes, sigue aquí idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, nosotros hemos venido al camino del Señor y sabemos que nosotros somos imperfectos, pecamos, le fallamos a Dios, pero estamos vivos físicamente hablando. Mientras usted está vivo, usted puede arrepentirse verdaderamente, pero no deje eso para lo último, porque usted no sabe si usted hoy está vivo y mañana no sabe qué será lo que le va a pasar. Y si uno se muere en pecado, al infierno se va. Entonces, todas estas cosas hay que evitarlas. ¿Y cómo podemos nosotros evitar esto? Bueno, hay que meterse a buscar a Dios, hay que meterse a orar, hay que meterse a estudiar la palabra. Cuando usted se sienta que usted está asediado por el diablo, usted agarre la palabra, órele a Dios, que le dé ayuda con el Espíritu Santo, llame al Espíritu Santo porque Él está aquí para ayudarnos y guiarnos y convencernos de todo pecado. Lea la palabra, estudie la palabra y usted verá que tome la armadura de Cristo. Usted tiene que llenar su mente, su corazón, todo su ser de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos limpia, es la que nos fortalece, es la que nos ayuda a nosotros a poder resistir las acechanzas del enemigo, orando y velando en todo momento, como dice Jesucristo, que el que
Si nosotros oramos y velamos sin cesar, sin parar, aún en nuestra mente cuando estamos trabajando tenemos que estar orando. Entonces así el diablo tendrá que huir cuando él venga. No va a poder aguantar porque la cabeza de nosotros va a estar llena de lo de Dios. Llénese usted de la palabra de Dios, llénese, lea los salmos, practique, memorice algún versículo bíblico, medite en la palabra de Dios. Y usted verá que el diablo no va a tener espacio para meterse en usted. Así que hay que trabajar y hay que seguir haciendo la tarea que Dios nos ha encomendado, que es predicar la palabra de Dios. Entonces, quiero ir a la última cita bíblica para ya culminar con este mensaje. Dice en Primera de Timoteo 6:20. Primera de Timoteo 6:20. Dice la palabra aquí. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. El Señor nos habla aquí de que tenemos que tener cuidado, de que nosotros no debemos estar contendiendo, porque la palabra de Dios no es para estar peleando, la palabra de Dios es para... usted se va a encontrar con mucha gente que le va a discutir, pero usted mejor bendígalo y vaya, si deje a esa persona ahí hablando sola, no se ponga a contender, porque el enemigo lo que quiere es que nosotros peleemos, contendamos para que la gente no se salve. Cuídese de las contiendas, aún en sus hogares. Los que son casados tienen que cuidarse mucho de no caer en pleitos, en contiendas, porque el diablo va a atacar con todo lo que tiene en este tiempo, porque él sabe ya que el tiempo se le está cortando y las señales hablan de esto. Ya lo que nosotros estamos viendo en este mundo es porque el momento del Señor venir por la iglesia está muy, pero muy cerca. Así que ahora es cuando nosotros tenemos que meternos cada día más en el Señor y poder apreciar lo que tenemos. Nosotros somos privilegiados porque Dios nos ha dado la potestad de llamarnos hijos de Dios al haber aceptado a Cristo Jesús. Valoremos lo que nosotros tenemos, el regalo de la salvación y la vida eterna que vino a través de Cristo, que el Padre lo envió a través de Jesucristo. Entonces tenemos que ser gente que valoremos todo lo que Dios nos ha dado. Yo les dejo esta palabra, yo espero que ustedes mediten esa palabra del carácter de los hombres, muy importante, que ustedes la lean y la relean y que pedirle a Dios que nos libre de algunas de las cosas que están ahí, que no nos toque a nosotros practicar esas cosas, sino que nosotros practiquemos el bien, practiquemos el amor de Dios, que levantemos la bandera del Evangelio, el estandarte del Evangelio, como se levantan esas banderas y el viento ondea, que ese sea la forma en que nosotros llevemos el Evangelio en lo alto, que todo el mundo lo vea y lo sepa, que usted es un hijo de Dios, para que muchos puedan querer lo que usted tiene. Mucha gente, cuando usted da un buen testimonio y ve el carácter piadoso suyo, entonces va a decir, esta persona es diferente, yo quiero lo que tiene esta persona. Así que yo le dejo allí esta palabra, creyendo que va a ser de bendición y de edificación para su vida. Quiero orar para despedirme y decirles que pues estamos ansiosos esperando que se reabran las iglesias. Eso va a tardar un poquito, pero de una manera organizada lo vamos a ir haciendo, porque ya el presidente habló, todavía no han dado la orden exacta, pero yo sé que eso pronto va a llegar. Así que usted no se pierda cuando empecemos a congregar un solo servicio, aproveche el tiempo en lo de Dios. Y olvídese que todo lo demás que usted haga sin Dios, eso es pasajero y usted no se va a poder llevar nada cuando usted se vaya. Lo que se va a llevar es el haber hecho la obra de Dios, haberle servido a Dios con todo su corazón. Yo voy a orar para despedir. Padre eterno, yo te doy gracias, Señor amado, porque yo mismo soy ministrado por esta palabra. Me lleno de fuerza, mi espíritu se fortalece y yo espero que mis hermanos y mis hermanas también sean fortalecidos en el Señor y que ellos puedan discernir las trampas del enemigo. Padre, envía, Señor, vallado de ángeles alrededor de tus hijos y de tus hijas, de cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven. Señor, sé propicio en las necesidades de cada uno de los hogares de la familia de la fe. Guarda, Señor, con
completa protección a tus hijos y a tus hijas. Padre eterno, que seas tú guardándolo de toda peste, de toda enfermedad, de toda bacteria, declarando que nosotros somos guardados y protegidos por ti, que tenemos la marca del Señor Jesucristo en nuestra frente, como hijos de Dios e hijas de Dios que somos. Manda a tus ángeles, Señor, ángeles protectores, ángeles con espada desenvainada en cada hogar, que guarden cada entrada y cada salida de sus hogares. No permita, Señor, que ninguna enfermedad entre a hacerle daño a tus hijos y a tus hijas. Yo lo declaro así, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les amamos mucho en Cristo Jesús. Estoy ansioso porque podamos congregarnos, hermanos. Pero mientras tanto, sean fieles a Dios y acuérdense que Dios merece toda gloria y toda honra. Dios me les bendiga, buenas noches, que descansen y que puedan ustedes rumiar, digerir esta palabra para que les sea de edificación, para que les sea de fuerza en su espíritu y para que ustedes se animen a hablar de Cristo Jesús. Dios nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Así que solo tenemos que resistir y hacer nuestra parte, que lo demás lo va a hacer Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo va a hacer. Le damos toda honra, toda gloria, todo honor, toda magnificencia y todo imperio a nuestro Señor Jesucristo, porque Él reina por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.